Ahora que ya sabes lo más básico de las listas de Python, ha llegado el momento de empezar a utilizar métodos con ellas. Para quien todavía no sepa qué es un método, no os preocupéis, ya lo explicaré. Por ahora que sepáis que sirven para hacer cosas con ciertos elementos. Y las listas, por ejemplo, tienen ciertos métodos para trabajar con ellas. Y estos son los que vamos a usar. Su funcionamiento interno ya lo descubrirás más adelante, cuando empecemos con la programación orientada a objetos en el siguiente módulo de este curso. Pero por el momento no entremos en esos detalles. Empiezo explicando qué es un índice de posición, por si alguien no sabe lo que es. Hay ciertos elementos en programación que cuentan con un índice. Este índice lo único que hace es poner números en las posiciones de cada elemento. Por ejemplo, una lista de Python contiene un índice de posición. Esta de aquí tiene 3 elementos y estos están numerados a partir del 0. Internamente no lo vemos aquí, pero están numerados. Entonces este elemento es la posición 0 de dicho índice. Este la 1 y este la 2. Y si ponemos más, pues aquí vendría el elemento número 3 en el índice. Que si contamos esto, son 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Pero en el índice, estos 4 elementos se cuentan como 0, 1, 2, 3. ¿Esto para qué se hace? Pues para poder tener una referencia individual de cada elemento. Ya que como viste en el capítulo número 15, estuvimos imprimiendo los valores que tenía una lista, pero no podíamos controlar específicamente un dato, como por ejemplo este. Teníamos ahí todo ese conjunto y no podíamos hacer nada más. Pues ahora verás que con este índice y con los métodos podemos hacer muchas cosas. Empecemos pues con la sintaxis de asignación en listas. Para asignar un valor a cierta posición de una lista lo haremos de una forma parecida a la asignación de valores con variables. Sencillamente debemos añadir esa posición de índice. Para hacer esto, hacemos referencia a la lista colores, indicamos con unos corchetes en qué posición queremos trabajar, pues yo quiero en la 0, por ejemplo, y utilizamos el operador de asignación. Lo único que ha cambiado aquí de reasignar un valor a una variable normal y corriente es este índice que tenemos por aquí. Y quiero que en la posición 0 esté el color amarillo. Que estos realmente no son colores. Pensar que estos son strings y ya está. Aquí da lo mismo que ponga amarillo como que ponga A. No penséis que se guarda de algún modo algún tipo de color RGB o algo de esto. Simplemente es una palabra. Pero lo pongo con colores para que entendáis los ejemplos de manera más fácil. Y finalmente lo que vamos a hacer es imprimir el valor de toda la lista. Pues ahí tenemos la reasignación concluida. He sustituido el color azul por amarillo. El resto sigue igual. Pues ya puedes ver que de esta manera con el índice puedes utilizar una lista como si fuesen varias variables, ya que puedes acceder a cada uno de sus elementos. Y eso es lo interesante que tienen las listas, por supuesto. Esto que acabamos de hacer se ha hecho en tiempo de ejecución. Quiere decir que ahora mismo no se ha sustituido de manera permanente este color azul. Sigue estando ahí. Esto depende de cómo esté escrito en el código. Todo lo que hay por aquí funciona en tiempo de ejecución. Es decir, cuando yo ejecuto el programa, lo que ocurre aquí en la línea 1 es que en la posición 0 está azul. Después llega el intérprete a esta línea y reasigna ese color azul a amarillo. Finalmente lo imprime todo y se acaba. Y ya está, todas esas acciones se han perdido en la memoria RAM concretamente. Entonces que quede claro que estos cambios que vamos haciendo aquí no son permanentes. Si queremos hacer cambios permanentes en ciertos datos, deberemos utilizar algo como una base de datos. Eso lo haremos más adelante, pero primero tenéis que aprender a manejar las listas. Lo digo por si a alguien no le ve el sentido de para qué hacer esto de reasignar un valor si luego, cuando acaba el programa, se pierde. Pues tendrá mayor sentido cuando podáis hacer algo realmente útil con ello. Pero no tengáis prisa, hay que aprender las bases bien primero. Dejando este pequeño paréntesis que creo conveniente haber explicado, vamos a ver qué es el error por número de índice inexistente. Supongamos que este
amarillo lo quiero reasignar a la posición 6 de la lista. Según lo que te he dicho, aquí no hay posición 6. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Me va a crear los espacios necesarios hasta llegar a la 6? ¿Me lo va a colocar al final y se etiquetará esto como posición 6 y se saltarán varios números? ¿O qué creéis? Pues bueno, el título de esta pequeña sección del capítulo ya revelaba lo que iba a ocurrir, que es lo siguiente. Un error de índice. El índice de asignación de la lista está fuera de rango. Sencillamente nos indica que el número se ha salido del rango de posiciones que tiene el índice en esta lista concreta. Puesto que tiene 3 elementos, 0, 1 y 2, y yo le he puesto la posición 6. Pues ya sabéis que si os equivocáis o generáis un programa que en algún momento indique una posición errónea, como este 6 en este caso, pues os dará error. Si hubiese aquí 7 elementos, recuerda que va desde el 0, pues la posición 6 estaría correcta. Pero para ello deberíamos tener esto. Aquí tendríamos posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Amarillo quedaría por aquí. Sustituiría este string vacío o lo que hubiese escrito. Da lo mismo, simplemente de esta forma creamos dicha posición. Si no está creada, pues no se puede reasignar nada porque no existe. Aquí sí que puedes ver que funciona. Ignora esto que es de la ejecución anterior. Puedes ver aquí cómo tenemos todos esos valores y amarillo está en la posición 6 del índice. Hago mucho hincapié en contar una y otra vez lo mismo de las posiciones porque es algo que he visto que muchas veces crea confusión. Confunde bastante eso de que se empiece a contar desde el 0, porque básicamente toda la vida hemos estado contando desde el 1. Pues es por eso simplemente. Y ahora que ya sabes lo básico de las listas, cómo funciona un índice, cómo puedes producir un error con él y cómo reasignar valores, vamos a ver cómo utilizar métodos con ellas. En concreto empecemos con el método append. Este método lo que hace es añadir un elemento al final de una lista. Claro, si tú quieres añadir aquí un valor que ponga amarillo al final, lo puedes hacer por supuesto de manera literal, escribiéndolo aquí. Vale. Pero esto no es lo que quiero hacer. Ya veremos más adelante que para hacer programas finales, escribir las cosas así directamente en el código muchas veces no nos va a servir. Que va a ser el propio programa el que vaya escribiendo cosas. Entonces necesitamos saber cómo funcionan estos métodos, para precisamente que sea el programa en sí mismo que haga el trabajo. Pues bien, si no lo hacemos de esta manera, podríamos pensar pues que tenemos 0, 1, 2, la posición 3. Ahí tenemos que colocar el color amarillo. Pues ponemos colores 3 y asignamos amarillo. A ver qué pasa. Nos da otra vez ese error de índice. Porque esa posición 3 no existe. Hay que crearla primero. Y claro, habrá programas que no sepamos cuántos elementos van a ir entrando en una lista. Por ejemplo, en ciencia de datos vamos a manejar muchos datos que se van a ir moviendo y añadiendo a listas, eliminando y todo tipo de acciones. Entonces no podemos hacer esto, que esto sería una chapuza, de ir añadiendo posiciones para que nos funcione. ¿Ves? Así lo podríamos hacer. Y se ha añadido, se ha sustituido este string vacío por esto. Pero esto no nos sirve. Utilizando el método append podemos crear esa nueva posición al final de la lista. Pues sencillamente pondremos colores, o el nombre de la lista que sea, un punto y desplegamos la lista de métodos y otras cosas. Pues nos interesa append, para empezar. Lo escribes a mano o haces clic aquí. Todos los métodos, al igual que las funciones, que en su base son lo mismo, llevan estos paréntesis. Recuerda que con el print utilizábamos argumentos para irle pasando cosas. Pues aquí igual, cada método espera sus propios argumentos. Depende de los parámetros que tenga establecidos.
El append lo que necesita es que le pasemos un elemento para añadirlo al final de la lista. Pues sencillamente se lo escribimos, que queremos añadir elemento amarillo. Pues ya está. Append se encargará de colocarlo aquí, al final. Ahí lo tenemos, nos ha creado la posición y ha añadido el elemento. Pues esa es la diferencia entre reasignación en listas y utilizar el append para esto. Después tenemos otro método para añadir elementos a listas. Se trata del método insert. El método insert de Python añade un elemento como append, pero podemos decir en qué posición del índice colocarlo exactamente, ya que con el otro lo estamos añadiendo siempre al final. Pero si yo quiero, por ejemplo, ponerlo al principio, lo podré indicar con ese método. Pues pondríamos aquí, en lugar de append, insert. Y lo que vamos a poner por aquí es primero la posición del índice en tipo integer con un int, un entero, una coma y el valor que queremos añadir. Entonces le decimos, añádeme en la posición 0 de la lista de colores el elemento amarillo. Y ahí tenemos amarillo que no reemplaza azul. Lo que ahora tienes que tener en cuenta que azul ya no está en la posición 0. En este punto del código, concretamente en esta línea, azul se ha posicionado en la posición 1, verde en la 2 y rojo en la 3. Se han movido todos una posición. Hay que tenerlo en cuenta porque a veces vamos a utilizar posiciones para indicar cierto elemento y según lo que vayamos haciendo se nos van a mover de sitio. Pero no pasa nada porque te enseñaré a que esto no sea una preocupación. Tenemos formas de salvarlo. ¿Qué pasa si pones una posición de índice inexistente con este método? ¿Va a solucionar el fallo o crees que no? Que volverá a dar ese valor de índice incorrecto. Si yo le pongo aquí un 7, que no existe, ¿crees que me va a crear la posición como ha creado append al final de la lista? ¿O qué va a pasar? Pues podemos salir de dudas ejecutándolo. Me lo añade al final de la lista correctamente, pero realmente no me lo ha añadido en la posición 7, sino que en la posición 3, exactamente. Pero en el código pone posición 7. Pues sencillamente este insert nos ha salvado de un error y ha añadido este string al final de la lista, en la última posición libre, la nueva, que sería la 3. Si hacemos esto, podemos confundir el código, ya que aquí cualquiera que lea esto esperará que se guarde en la posición 7 y se estará guardando en la 3, así que podemos crear confusión. Fíjate siempre bien a partir de ahora de lo que haces con los índices. Veamos un último método y acabamos con este capítulo que se está alargando bastante. El método extend, el cual sirve para extender entre comillas una lista con un elemento iterable. No te preocupes todavía por entender muy bien lo que es iterable o por entenderlo en absoluto. Explicaré esto cuando lleguemos a los bucles. En el siguiente ejemplo tenemos dos listas. Supongamos que yo quiero que finalmente todos los valores de colores se queden en la lista colores 1, tanto los de colores 2 como los propios que lleva. Pues lo puedo hacer con este método extend. Pongo nombre de la lista, punto, extend, y le digo con qué elemento quiero extender esta lista. Pues en este caso con colores 2. Imprimimos, siempre es importante ir probando todo. Así nos aseguramos de que lo que pensamos que podría pasar ocurre de verdad. Porque a veces tendremos una idea equivocada de lo que va a ocurrir, lo damos por hecho y luego no es así. Pues ponemos colores 1 y aquí tendríamos ya esa extensión. Lo pongo así para que lo veáis todo en conjunto. Fíjate cómo empezamos con los valores propios de la lista colores 1 hasta rojo y después me ha ido añadiendo todas las posiciones de esto, estas tres.